hace tan rico? Años de experiencia y de tener una buena cocina con un horno insuperable. En los tiempos que corren, la innovación está al alcance de la mano y todos los días llegan nuevos inventos que suponen mejoras en muchos campos. Uno de estos es la cocina, donde hombres y mujeres de todo el mundo pasan horas cocinando algunos de los platos más deliciosos del mundo. O simplemente algo para sacar rápido el hambre. En el video de hoy vamos a conocer 13 viejas características de las cocinas que desaparecieron en el tiempo. No te pierdas nada para conocerlas todas. Pisos de linóleo. La historia del linóleo se remonta a 1860, pero fue más bien un descubrimiento casual, cuando el inglés Frederick Walton se olvidó de cerrar una lata de aceite de linaza y la encontró al día siguiente con un material endurecido. La idoneidad del linóleo elástico se demostró rápidamente como revestimiento de suelos, y el material también ganó en importancia para la producción de muebles y papel pintado de alta calidad. Pero, ¿qué es? El linóleo es una de las soluciones para suelos más naturales y sostenibles del mercado, apreciada por su belleza natural, comodidad y durabilidad desde hace más de 150 años. Para la producción del primer linóleo, el aceite de linaza fue la materia prima, de ahí el nombre de linóleo, linum por cola y oleum por aceite. La harina de corcho y el tejido de yute son las otras dos materias primas importantes en la producción. Las materias primas para su producción proceden de recursos renovables, como el aceite de linaza, la resina de pino, el yute y la harina de madera y corcho. Si bien era típico encontrarlos en todas las cocinas hace años, hoy en día se prefiere y se utiliza mayoritariamente la cerámica, en principio por la facilidad en su limpieza. Cajas de hielo. A principios del siglo XX empezaron a fabricarse frigoríficos eléctricos domésticos, y en la década de 1940 ya eran habituales en los hogares. El hielo se transportaba en bloques a la ciudad o pueblo de destino para guardarlo en una nevera, y luego se vendía en bloques calle por calle. La forma refinada de nevera como mueble o electrodoméstico de cocina se inventó entre 1850 y 60. Se siguió fabricando de forma similar hasta la llegada del frigorífico eléctrico, en la década de 1950. Las famosas cajas de hielo son armarios de madera dura con revestimientos interiores de estaño o zinc aislados con materiales como corcho, serrín, cáscara de arroz, paja o algas, algunos con puertas de armario acristaladas, construidos para alojar bloques de hielo en un estante superior, permitiendo que el aire frío, y a menudo el agua helada, fluyan a través de los armarios inferiores para alimentos y bebidas. Se cree que la familia McRae es la inventora del frigorífico o heladera comercial y doméstico. Elmer McRae recibió una patente para la cámara frigorífica de su empresa. Siguió mejorando esta patente, desarrollando unidades de refrigeración tanto para uso doméstico como comercial. La empresa McRae permaneció en Kendallville, Indiana, durante casi 80 años, cuando se fusionó con Howard Refrigeration de Filadelfia, Pensilvania, y se trasladó a esa ciudad. Howard McRae sigue siendo uno de los principales fabricantes de unidades de refrigeración comercial de Estados Unidos. Formica. Este material es bastante común en cocinas que tienen años de antigüedad. El mismo se obtiene a partir de la conglomeración de papel impregnado y revestido con una resina. La fórmica es un laminado de alta presión, un tipo de producto que se conoce por su sigla en inglés HPL. Por lo general se emplea para el revestimiento de muebles, paneles y puertas, ya que brinda protección a la madera. Para producir la fórmica, se fusionan múltiples hojas de papel que se impregnan con una resina. A través de la presión y de la aplicación de calor, se genera un conglomerado que, por su durabilidad y flexibilidad, se asemeja a un plástico. La fórmica puede adherirse a tableros de madera y de otros materiales mediante diversos pegamentos. La invención de la fórmica data del año 1900 y se atribuye a Herbert A. Faber y Daniel J. O'Connor, quienes la desarrollaron cuando se encontraban trabajando para la empresa Westinghouse Electric. En un principio la tomaron como un aislante eléctrico para reemplazar la mica, minerales que pertenecen a un grupo de silicatos de alúmina en el cual encontramos magnesio, calcio e hierro, entre muchos otros, y por eso existe una similitud en ambos términos. Estufas eléctricas de carbón. El origen de las estufas se remonta a la vieja China. Sin embargo, siglos después, Benjamin Franklin inventó una estufa de leña de hierro a mediados del siglo XVIII.
Aunque era un genio a todas luces, cometió un grave error de diseño al expulsar el humo por la parte inferior de la estufa. Finalmente, los humos se eliminaron a través de un tubo situado encima de la estufa que llegaba hasta el exterior. Variaciones del modelo Franklin fueron el estándar durante varias décadas. Con el tiempo, las estufas de gas sustituyeron a las de carbón o leña, ya que muchos clientes las encontraban más fáciles de usar. El inventor inglés James Sharp obtuvo la patente, y a principios del siglo XX, las estufas de gas ya eran habituales en los hogares, debido sobre todo a su facilidad de manejo y a que ocupaban poco espacio. William Hathaway recibió la primera patente de una estufa eléctrica y a finales de la década de 1920, estas estufas empezaron a competir con sus homólogas de gas. Las cocinas eléctricas se pusieron de moda porque eran más fáciles de limpiar, menos caras y más rápidas. Algunos cocineros de la época se quejaban de que los fogones eléctricos eliminaban el arte de cocinar, sacrificando la preparación amorosa por el ahorro de unos minutos y unos dólares. Muchas empresas empezaron a fabricar cocinas eléctricas, casi todas ellas con resistencias y los mismos componentes básicos. Cada uno tiene un termostato, quemadores, barras separadas para asar y hornear, un temporizador y una luz de horno. Los quemadores suelen estar formados por cilindros metálicos circulares de alambres de resistencia de aleación de nicromo. La electricidad se envía a través de los cables, produciendo calor que sale de los elementos, que se vuelven rojos cuando el mando de control alcanza el nivel más alto. Los niveles de tensión permitidos a través de los cables determinan los diferentes ajustes de calor. Con el paso del tiempo, los quemadores vitrocerámicos fueron la siguiente gran innovación. Introducidos en los años 70, estos quemadores ofrecían la ventaja de un bajo coeficiente de conducción del calor que permitía el paso fácil de la radiación infrarroja. Debido a su composición física, el quemador se calienta más rápidamente con un recalentamiento mínimo. Otra ventaja es su superficie lisa y plana, más fácil de limpiar. Puertas para la leche. En los siglos XVIII, XIX y XX, mucho antes de que se generalizaran los frigoríficos comerciales y residenciales, los lecheros repartían la leche a los hogares estadounidenses en botellas de cristal. En aquella época, no se permitía que un lechero interactuara con un ama de casa que estuviera sola en casa, por lo que las casas se construían con puertas de reparto de leche integradas. En realidad, se trataba de dos puertas, una en el interior y otra en el exterior, con una cavidad cortada en la pared entre ambas. Se cerraban con pestillo, pero no con llave. Los requisitos de diseño eran que fueran lo suficientemente altas como para admitir botellas de leche, pero no tan grandes como para que una persona pudiera escurrirse por ellas. Cabe recalcar que también se utilizaron con método de entrega de correo, aunque no fue su propósito inicial. Sistemas de aspiración central. Las aspiradoras centrales eran realmente más populares en el pasado, especialmente a mediados y finales del siglo XX. Muchas casas antiguas, sobre todo las construidas entre los años 60 y 90, incluían a menudo sistemas de aspiración centralizada. Estos sistemas se consideraban una mejora de lujo y se promocionaban por su comodidad y su potencia de limpieza superior en comparación con las aspiradoras portátiles tradicionales. Sin embargo, en los últimos años, la popularidad de los sistemas de aspiración centralizada ha disminuido y se instalan con menos frecuencia en las viviendas de nueva construcción. Hay varias razones que explican este cambio de tendencia. En primer lugar, su alto costo, ya que los sistemas de aspiración centralizada pueden ser caros de instalar, sobre todo en las viviendas existentes, donde su adaptación puede resultar complicada y costosa. Los estilos de vida modernos suelen ser más acelerados, y muchos propietarios prefieren la comodidad de los aspiradores ligeros y portátiles que pueden trasladarse fácilmente de una habitación a otra. Por otra parte, las aspiradoras portátiles han mejorado mucho en cuanto a eficacia, potencia y comodidad. Muchas aspiradoras modernas ofrecen características como filtros EPA, funcionamiento sin bolsa, diseños sin cable y funciones inteligentes. Además, los sistemas de aspiración centralizada requieren un espacio dedicado para la unidad principal y los tubos por toda la casa, lo que puede no ser práctico o factible en las casas modernas más pequeñas o compactas. Por último, algunos propietarios también son más conscientes del impacto medioambiental
y pueden preferir aspiradoras más pequeñas y eficientes energéticamente en lugar de sistemas centrales que requieren más energía para funcionar. Aunque los sistemas de aspiración centralizada eran más populares en el pasado, la tendencia ha cambiado hacia las aspiradoras portátiles en los últimos años. Sin embargo, los sistemas de aspiración centralizada siguen teniendo defensores que aprecian su capacidad de limpieza profunda y su funcionamiento silencioso. Butler's Pantry. Por su traducción literal, la despensa de mayordomo es un espacio de transición entre la cocina y el comedor que a menudo se utiliza para almacenar la despensa, preparar la comida o ponerla en escena. Históricamente, las despensas de los mayordomos servían para guardar vajilla fina, cristalería, platería y otras reliquias valiosas. Hoy en día, las despensas de los mayordomos se utilizan para preparar la comida, como cafetería o bar, o como espacio de almacenamiento adicional. Históricamente, las despensas de los mayordomos se utilizaban para que estos guardaran, contaran y pulieran valiosas reliquias, como la vajilla, la plata, la porcelana, el cristal y las fuentes, entre otros accesorios de comedor y entretenimiento. Estos espacios solían cerrarse con llave para evitar robos, y algunos mayordomos dormían en sus despensas, como otro nivel de protección. Montaplatos. El montaplatos, conocido como dumbwaiter, es un elevador de servicio, normalmente pequeño y a la altura de la cintura, que se utiliza para trasladar mercancías de un lugar a otro. La palabra montaplatos se utilizó por primera vez en 1749 y se ha popularizado desde entonces. Aunque son casi imposibles de encontrar, la versión del siglo XXI del montaplatos se encuentra en restaurantes, hoteles, grandes almacenes, pubs, casas particulares y mansiones. Todos conocemos la imagen del camarero que sirve a la mesa con eficacia, en silencio y sin perturbar el flujo de la conversación de los comensales. El problema es que este camarero de eficiencia silenciosa es poco frecuente. El debate histórico sobre los sirvientes tiende a detenerse en su torpeza, su incapacidad para llevar la comida caliente a la mesa y su falta de discreción a la hora de repetir los últimos cotilleos oídos a bocados mientras sirven. En el siglo XVIII, el problema era tan grave que un ebanista emprendedor creó una plataforma móvil con ruedas. Se diseñó para guardar las golosinas de la hora del té, que se podían llevar de un invitado a otro sin necesidad de un sirviente. Se prohibió la presencia de camareros indiscretos en el comedor. La conversación perdió su necesidad de cobertura y nació el término montaplatos. La idea del montaplatos caló entre las familias ricas y empezó a evolucionar. Primero, se creó una versión de cuerda y polea para transportar la comida de las cocinas de los sótanos al comedor. En 1883, un inventor neoyorquino creó el primer montaplatos mecánico. Este avance supuso el nacimiento comercial del montacargas. De repente, aparecieron en restaurantes, hoteles, bares e incluso bancos. Abridor de latas en la pared. La historia de los abridores data de hace mucho tiempo cuando Napoleón Bonaparte ofreció un cuantioso premio a quien inventara un método de conservación que permitiera mantener frescos los alimentos del ejército durante más tiempo. A principios del siglo XIX, un inventor llamado Peter Durand aceptó el reto e inventó la primera lata del mundo, fabricada con hierro forjado y estaño. Al ser un material tan grueso y resistente, era muy difícil de abrir, tanto que las primeras debían abrirse con martillo y cincel. Para nada conveniente. En 1858,
Las latas de hierro empezaron a ser sustituidas por otras más finas de acero, y poco después nació el primer abrelatas. Un inventor estadounidense, Ezra J. Warner, desarrolló una cuchilla que perforaba la tapa de la lata, mientras que otro componente cerraba el borde. El único inconveniente era que, una vez retirada la tapa, quedaba un borde metálico dentado, que suponía un importante riesgo para la salud. Durante la década siguiente, se hicieron muchos intentos de mejorar el invento de Warner, y finalmente, se creó la base del abrelatas moderno que conocemos hoy en día. Otro inventor estadounidense, William Lyman, fue el primero en crear un cortador giratorio para cortar alrededor de la lata en 1870. Sin embargo, no fue hasta 1931 cuando Charles Arthur Bunker patentó el diseño de manivela con rueda dentada que utilizamos hoy en día, cuyo diseño sigue siendo el estándar para los abrelatas en la actualidad. Este mismo fue el que se utilizó, con variaciones, empotrado en la pared durante muchos años, aunque fue desechado por la falta de comodidad para abrir ciertas latas. Tablas de planchar de pared. Similar al caso anterior, en muchos hogares lo más común era encontrarse con las tablas de planchar empotradas en la pared, para ahorrar espacio. Así, solo se bajaba la misma en el momento que se quisiera planchar y se volvía a colocar en su posición inicial una vez finalizada esta tarea. Armarios Hoosier. El primer armario de estilo Hoosier fue fabricado por una empresa de muebles llamada Sellers en 1898 en Elwood, Indiana. Los armarios Hoosier eran algo más que un simple armario, eran imprescindibles en la mayoría de los hogares. Los armarios no solo almacenaban productos básicos de cocina, como harina y azúcar, sino que también guardaban en su interior utensilios de trabajo. La mayoría de los armarios Hoosier albergaban cernidores de harina, picadores para las especias, paneras e incluso picadoras de carne. El armario Hoosier típico tenía una base grande, a veces con ruedas, con una superficie de trabajo extraíble y varios cajones. La parte superior era más estrecha y contaba con varios armarios y cajones, y normalmente uno de los compartimentos tenía una tapa enrollable o un tambor. La mayoría eran de roble u otra madera maciza. El armario Hoosier empezó a perder popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron aparatos más modernos. Cajas de carne. Antes de que se inventaran los frigoríficos, la gente utilizaba cajas fuertes de carne para mantener fríos los alimentos. Normalmente se colgaban en zonas sombreadas, como porches o bajo aleros. A veces se cubría el exterior con un paño húmedo para que el contenido se mantuviera más fresco. Una particular fue la caja fuerte Coolgardie, que se inventó a finales de la década de 1890 en los yacimientos auríferos de Australia Occidental. Su invención se atribuyó a un contratista local llamado Arthur Patrick McCormick. Era un sistema práctico para conservar los alimentos antes de la refrigeración moderna. La rejilla de alambre mantenía los alimentos a salvo de las alimañas y permitía el paso de la brisa. A menudo se cubría con arpillera húmeda para que, al circular la brisa, el agua se evaporara, creando el mismo concepto que el refrigerante de los frigoríficos y neveras modernas. Luego de recordar estas características de las viejas cocinas, ¿las conocías a todas? Te leemos en los comentarios.